presentamos el programa cristiano Porque escrito está, con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, en un contexto teológico, analítico y profético. Mi siervo irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar los corazones de los padres con los hijos, y para que los rebeldes aprendan a obedecer a Dios. De este modo, preparará al pueblo para la venida del Señor. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, el sol pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo pronto vendrá. Queda con ustedes en el estudio de la Biblia el licenciado Willy Solís. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos a un programa más del estudio de la Palabra de Dios. Vamos a encomendarnos a Dios para que Él sea quien hable a través de su palabra y podamos ser enseñados e instruidos a través de ella. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Instrúyenos, llénanos de tu Espíritu Santo y bendice a la teleaudiencia y bendice el programa de este día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al texto bíblico. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Abrimos las Escrituras en el capítulo 3, de los versos 1 en adelante. Y dice así las Sagradas Escrituras. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Quiere decir que este hombre Nicodemo era un dirigente religioso en el pueblo de Israel, especialmente entre los judíos. Además, este Nicodemo del que habla la Biblia era un hombre importante, pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín en el tiempo de Jesús? El Sanedrín es como hoy día decir el Congreso de la República de Guatemala. Ahí están los diputados, pues en el tiempo de Jesús el Sanedrín era el lugar donde estaban los mayores dirigentes religiosos de la época. Entonces Nicodemo también, como era un hombre importante, también Nicodemo era un hombre rico. Tenía mucho dinero, muchas posesiones. Lo reconocían, lo respetaban por ser un buen dirigente. Resulta ser también que Nicodemo había escuchado acerca de Jesús, conocía a Jesús, también sabía de las palabras que Juan el Bautista había dicho: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». También Nicodemo había estado presente cuando Jesús entró al templo y había derribado las mesas de los cambistas, quienes negociaban ahí las ofrendas que eran sacrificadas para Dios como muestra de adoración a Dios. Pero se había vuelto todo aquello un negocio en cuanto a las ofrendas. De hecho, había gente muy pobre que no podía comprar una ofrenda y entonces se les forzaba a que si no compraban una ofrenda, no podían ofrecer sacrificio a Dios. Y aquellos hombres pobres pedían y lloraban porque no se les podía dar la oportunidad de poder presentar una ofrenda a Dios. Así que Nicodemo había visto detenidamente a Jesús. También Nicodemo sabía que Jesús de noche iba a un lugar solitario a orar. También Jesús acostumbraba a ir al monte de los olivos a orar de noche. Entonces Nicodemo calculó bien, calculó el momento en el cual podía encontrarse a solas con el maestro. Así que sigue diciendo el verso 2 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que sabía perfectamente Nicodemo quién era Jesús.
Nicodemo había preparado sus argumentos porque quería entrar en cuanto a las Sagradas Escrituras. Nicodemo quería saber qué era lo que Jesús le iba a decir en cuanto a las Escrituras. Así que preparó bien el momento en el cual se iba a encontrar con Jesús. Pero Jesús que conoce los corazones, Jesús que conoce a las personas, Jesús te conoce a ti, Jesús me conoce a mí, conocía a Nicodemo, sabía la verdadera necesidad que había en el corazón de Nicodemo, porque Jesús conoce la necesidad que hay en nuestro corazón. Jesús conoce nuestro vacío. Jesús conoce todo aquello que pueda en algún momento sentir el corazón. Él sabe lo que el hombre necesita. Así que Jesús sabía perfectamente lo que aquel hombre, aquel dirigente religioso, aquel hombre importante de la nación, tenía necesidad en su corazón. Y entonces dice el verso 3, Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había preparado el encuentro que iba a tener con Jesús. Nicodemo pensó en algún momento: le voy a hablar de las Escrituras. Jesús, que conoce de las Escrituras, me va a reconocer como un hombre que sabe y maneja las Escrituras. Lo que no sabía Nicodemo era que Jesús iba a ver el corazón de aquel hombre, la verdadera necesidad que tenía aquel hombre. Es más, Nicodemo era un buen dirigente. Jesús estaba viendo en Nicodemo un hombre, un potencial para la predicación del Evangelio, porque años más tarde Nicodemo sería un fiel patrocinador de la predicación del Evangelio, pues Nicodemo durante su vida consagró todo lo que tenía a Dios y a la predicación del Evangelio. Es más, Nicodemo colaboró fielmente en la predicación del Evangelio, ayudando, sosteniendo con sus bienes, con sus posesiones, para que los discípulos y la iglesia en aquel entonces, cuando inició la iglesia cristiana, pudiera tener los recursos necesarios. Entonces, ahora Jesús le está haciendo ver a Nicodemo su verdadera necesidad. Necesidad de nacer de nuevo, necesidad de ser un hombre diferente, necesidad de ser un hombre lleno para poder entrar al reino de Dios. Porque los dirigentes de la época creían que solamente por ser hijos de Abraham tenían derecho a la vida eterna, que solamente por ser descendencia de Abraham ellos podían entrar con toda seguridad al reino de los cielos. Y Nicodemo no era la excepción. Nicodemo también creía esto. Él pensaba que por ser del Sanedrín, por ser un dirigente religioso, pues era un hombre importante y por ello él merecía el reino de los cielos. Pero Jesús le habló al corazón. Jesús, que mira más allá de lo que el hombre puede ver, porque el hombre se fija en la apariencia, pero Jesús no mira la apariencia de los hombres. Jesús mira el corazón. Y no solamente eso, no nos mira tal cuales somos en este momento, sino cómo podríamos llegar a ser con su poder, en sus manos, siendo moldeados a través de su Espíritu Santo. Y eso sucedió con Nicodemo. Y Jesús le dijo esto. Entonces dice el verso 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Parece ser que Nicodemo pensó que el maestro no sabía que Nicodemo se sabía las Escrituras. Nicodemo tambaleó un poco en cuanto al argumento con el cual Jesús le sale. Jesús le dice, Nicodemo le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, pensando, porque Nicodemo había preparado el momento en que se iba a encontrar con Jesús, y ahora Jesús le sale con esto. Esto sacudió a Nicodemo porque no se lo esperaba a Nicodemo. Nicodemo sale por acá y Jesús le sale por acá en la verdadera necesidad del corazón. Entonces Nicodemo tambaleó por un momento y sale con este argumento: ¿cómo es posible que uno siendo viejo pueda volver
a nacer de nuevo y entrar en el vientre de la madre. Realmente lo que Nicodemo estaba diciendo no tenía fundamento. Esto pudiera decirse eran patadas de ahogado de parte de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús le sorprendió con la necesidad. Porque Jesús vio el corazón de Nicodemo, fue al corazón de Nicodemo, fue a la verdadera necesidad que Nicodemo tenía. Nicodemo se sabía todas las escrituras, pero había algo que desconocía Nicodemo. Y Jesús le estaba complementando la única verdad que le hacía falta a Nicodemo, porque Nicodemo ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo conocía las leyes perfectamente. Nicodemo sabía que la palabra es la palabra de Dios. Hay vida eterna en la palabra de Dios. Pero lo que no sabía Nicodemo era que tenía que aceptar al Señor Jesús, tenía que nacer de nuevo y entonces tenía que ser un hombre nuevo para poder entrar al reino de Dios. Amigos televidentes, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que este viejo hombre contaminado por el pecado, nacido en pecado, vive en pecado, porque los seres humanos vivimos en pecado. Es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo y solamente podemos experimentar una vida cristiana auténtica y verdadera cuando nacemos de nuevo y el viejo hombre se queda atrás. El viejo hombre muere porque ahora Cristo implanta en nosotros una nueva creación, hace de nosotros una nueva criatura y nosotros nacemos de nuevo. Por esa razón, ahora dice el verso 5, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, ¿cómo funciona esto? Es importante, muy importante, que el ser humano que pretenda ir al cielo debe cumplir lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha ordenado. Es decir, los requisitos que Dios ha dejado para poder entrar al reino de los cielos. Por ejemplo, si yo quiero un día ser ingeniero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inscribirme en la universidad. Debí haber cruzado los grados que me exige la ley para poder entrar a la universidad. Es decir, debí haber estudiado primaria, debí haber estudiado básicos, debí haber estudiado diversificado una carrera y luego poder entrar e inscribirme en la universidad. Debo inscribirme, pero hay requisitos para inscribirme. Si un día quiero ser ingeniero, debo graduarme, pero hay requisitos que debo cumplir para graduarme. Es decir, debo estar inscrito en la universidad, debo asistir a clases, debo ganar los cursos, debo pasar los años que tengo que pasar en la universidad para poder graduarme de ingeniero. Entonces, asimismo, para entrar al reino de los cielos hay requisitos. Requisitos que no podemos pasar por alto. Y aquí Jesús le está dando los requisitos a Nicodemo. Vuelvo a leer. Le respondió Jesús, verso 5. Te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira, es necesario que tú te bautices. Es necesario que tú seas sumergido en agua, salgas y tus pecados sean enterrados en lo profundo de las aguas, nazcas a una nueva vida. Y debes nacer, porque primero se nace del agua, primero se bautiza la persona y luego nace en el Espíritu Santo. Quiere decir esto, que el Espíritu Santo va obrando en el ser humano, nos va transformando día a día de gloria en gloria para la gloria de su nombre, como dice su palabra. Y entonces somos una nueva criatura. Pero no podemos nacer primero del Espíritu sin haber nacido del agua. Y si nacimos del agua, es imposible que haya en nosotros una transformación diaria, un trabajo diario del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas. Muchas personas dicen así, es que uno no es perfecto, es que el hombre no es perfecto, es que nadie es perfecto. Todos somos pecadores, todos estamos condenados a morir porque somos pecadores, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo y hacer de nosotros nuevas criaturas, implantando su justicia en cada uno de nosotros, cuando obedecemos a Dios, cumpliendo esos requisitos, nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Nicodemo se sabía todas las verdades de la Biblia, pero la que no manejaba era esta.
Parece ser que Jesús le quería complementar ya lo último que le faltaba a Nicodemo para ser un hombre completo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, en cuanto al evangelio y a las buenas nuevas de salvación. Porque Nicodemo ya sabía que Jesús era el enviado de Dios, porque así se le presentó. Es que tú no harías estas señales si Dios no te las dejara hacer o te daría hacer estas señales. Nicodemo estaba confesando ahí que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús le estaba diciendo: mira, Nicodemo, tú conoces la Biblia, tú conoces de mi persona, pero te falta una cosa. Tienes que bautizarte y tienes que nacer de nuevo y nacer en el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, es necesario que el ser humano pueda nacer de nuevo. Sigue diciendo el texto en el verso 6. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. La carne está corrompida en pecado. Somos pecadores. Estamos perdidos conforme a la carne, porque desde que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana de generación en generación ha heredado el pecado. Y en nuestros días no es la excepción. Seguimos siendo pecadores. Pero lo que es carne, lo que está corrompido de pecado, pues está perdido. Pero ahora Dios nos da la oportunidad por su Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es nuevo, una nueva criatura. Es que Dios va a transformar nuestros pensamientos, va a transformar nuestro corazón, nos va a hacer una nueva creación, hace que nosotros seamos nuevas criaturas y andemos en una nueva vida, como dice la carta a los Romanos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y debemos andar en nueva vida. Quiere decir que las cosas pasadas se han quedado atrás. Lo malo que hacíamos, hoy ya no nos gozamos en hacer las cosas malas que hacíamos antes, porque somos pecadores y a nuestra naturaleza, a esta carne, le gusta hacer lo malo, le gusta revolcarse en el pecado, porque así somos. Lo malo nadie nos lo enseña, ya lo traemos incorporado en nuestra naturaleza. Lo bueno es enseñado. Lo bueno nos lo tiene que enseñar Dios a través de su palabra, nos lo enseña con las lecciones de la vida, y Cristo Jesús con su Espíritu Santo nos va transformando en nuestro interior cada día. Algún día, hasta en el día en que Cristo venga por segunda vez, alcanzaremos la perfección. Seremos transformados a una semejanza divina, como Dios ha prometido en su palabra. Entonces, esto es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo. Le está diciendo perfectamente cuál es la razón por la cual Nicodemo se había ido a encontrar con Jesús aquella noche. Ahora, dice el verso 7, no te asombres que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. No, que no te asombres, tú lo sabes. Que a menos que una persona sea transformado, sea convertida a una nueva creación, si no sucede esto en la persona, no puede entrar al reino de los cielos. Era lo que le estaba diciendo Cristo Jesús. Y sigue diciendo el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. No nos damos cuenta cuando Dios está transformando nuestra vida. Las personas se dan cuenta. Es que tú debes sentir en tu corazón, en tu ser, la presencia de Dios. Pero no solo eso, no solo se queda en un sentimiento, porque muchos pueden pensar, creer que hay un Dios, pero la situación es cuando actuamos, cuando nosotros vivimos y andamos en la vida con la presencia de Dios en nuestros corazones. Porque Dios nos va transformando, Dios nos va haciendo personas diferentes. Por eso es que muchas veces hay un error que comete el mundo entero, lo comete. Al pensar, al señalar y creer que el cristiano debe ser una persona perfecta. No, el cristiano está en ese proceso de perfección. El cristiano se va naciendo de nuevo cada día. Él está siendo transformado cada día.
no dejó este cuerpo mortal, este cuerpo de carne pecaminoso. No lo hemos dejado. Lo dejaremos sí un día, cuando seamos transformados, cuando Jesús haga esa transformación con todos los seres humanos. Entonces esto corrupto se va a vestir de incorrupción y seremos nuevas criaturas para el reino de los cielos. Entonces, el verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, explicándole que muchas veces el crecimiento cristiano no es de la noche a la mañana, es una transformación diaria. Pero la presencia de Dios debe sentirse en el verdadero cristiano. Ojalá llegásemos a ser verdaderos y auténticos cristianos. Porque dice ahora el verso 9, Nicodemo preguntó. Es que a Nicodemo le asombró las maravillas que estaba escuchando de los labios de Cristo Jesús. Entonces ahora dice, verso 9, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible? Si Nicodemo se conocía las Escrituras, Nicodemo sabía que ellos, por ser del linaje de Abraham, ellos podían entrar al cielo. Había aparecido Juan, invitando a que las personas se bautizaran. Ahora aparece Jesús diciendo que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? De veras, desbarató los pensamientos de Nicodemo. Pero ahí estaba ante Jesús, porque Jesús conocía el corazón de Nicodemo y miraba en Nicodemo una persona sincera. Ahí había un hombre sincero en busca de la verdad. Dios quiere que nosotros también busquemos la verdad. Pero ¿a dónde vamos a encontrar la verdad? La Biblia dice, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Aquí está la verdad. Todo lo que necesitamos está aquí. Él ha prometido darnos de su Espíritu Santo. Así como en este momento el soplo del viento se hace sentir. Nosotros acá al aire libre que estamos grabando este programa, también se siente el viento. Así también debe sentirse la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y las demás personas también deberían sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro que es difícil reflejar a Dios en un mundo contaminado y corrompido por el pecado. Son pocos los hijos de Dios que hacen la diferencia, pero tú y yo estamos invitados a hacer también la diferencia. Así que para Nicodemo esto era nuevo, realmente era nuevo. Lo que ahora, la forma, lo que pasa que en la Biblia ya se encuentra en cada uno de sus libros, los textos, se encuentra que Dios demanda del ser humano que su corazón, el corazón de Dios, está dispuesto a recibir a cada persona que con sinceridad se rinde a sus pies. Nicodemo esto lo sabía. Y entonces ahora él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible? Y le responde en el verso 10 Cristo Jesús y le dice, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Tú que le enseñas a Israel que hay que guardar mandamientos, tú que le enseñas acerca de las Escrituras, y esto es lo que menos sabes. Hoy día pudiera ser que hubiesen dirigentes que estén enseñando la Biblia a una grey, a un pueblo, a su iglesia pueden estar enseñando, pero se les esté olvidando lo más importante de toda religión, de toda iglesia debe ser recibir a Cristo Jesús en el corazón, bautizarse, nacer del agua, claro que con un conocimiento pleno de lo que es pecado, reconocer que somos pecadores. Yo fui bautizado de niño, cuando tenía 2 años y no sabía qué era pecado. No sabía ni siquiera hablar, ni qué es portarse mal. Jesús por eso nos dio ejemplo. Jesús a sus 30 años de edad se bautizó para darnos ejemplo de que una persona con pleno conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, debe hacer un pacto con Dios, debe arrepentirse de sus pecados y nacer del agua a través del bautismo. Esto era lo que le estaba enseñando Cristo Jesús a Nicodemo. Y entonces
Le dijo Jesús, ¿tú eres maestro y no sabes esto? Verso 11, te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no sabéis nuestro testimonio. Verso 12, si os hablare de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vais a creer si os dijera las cosas celestiales? Ahora sí, Nicodemo estaba en aprietos. Allí había un hombre humilde, un hombre que no había ido a la escuela, pero sí había sido instruido y enseñado de las Sagradas Escrituras a través de su madre. Ella le había enseñado todo lo que Jesús sabía de las Escrituras. Pero hay algo más. Ahí también estaba el autor de las Escrituras, aquel que había inspirado a los profetas en la antigüedad, aquel que había dictado cada palabra que está escrita en la Biblia. Ahí estaba el autor de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, y aquel que había inspirado a los profetas a escribir cada palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así que Nicodemo estaba abriendo sus ojos. Jesús le estaba abriendo los ojos. Jesús estaba llegando al corazón de Nicodemo, a la raíz de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y es la misma invitación que nos hace Cristo Jesús a nosotros. Por eso ahora le dice, verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús llevó la mente de Nicodemo a las Escrituras, es decir, para ese entonces solo existía el Antiguo Testamento, pero lo llevó a un momento crucial del pueblo de Israel, cuando Moisés tuvo que levantar en un mástil una serpiente. Y sucedía que todo aquel que veía esa serpiente, porque había sido mordido por una serpiente, era sanado, era curado. Nicodemo se conocía perfectamente esta parte de las Escrituras. Ahora, para Nicodemo le era difícil en ese momento comprender cómo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que entonces también el ser humano pueda alcanzar vida eterna. Por eso el verso 15 dice, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto era nuevo para Nicodemo. Pasó el tiempo. Cuando Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, ahí estaba Nicodemo. De hecho, cuando Jesús fue juzgado ante el Sanedrín, hubieron dos personajes importantes los cuales no fueron invitados a estar en el juicio de Jesús. Es decir, José de Arimatea y Nicodemo. Resulta ser que durante el tiempo en que Nicodemo se entrevistó con Jesús, los años que pasaron, Nicodemo fue uno de esos hombres importantes en el Sanedrín que estorbó a los sacerdotes y a los líderes religiosos para que le dieran muerte a Jesús, porque Nicodemo se había convertido a Cristo Jesús. Había decidido a escondidas ser un discípulo del Maestro. Nicodemo era un fiel discípulo de Jesús. Entonces muchas veces cuando el Sanedrín había conspirado contra Jesús para arrestarlo y darle muerte, Nicodemo había estorbado los propósitos del Sanedrín. Por esa razón, esa noche en que fue tomado Cristo Jesús, en que fue tomado preso y fue juzgado por el Sanedrín, no invitó el Sanedrín a Nicodemo, porque sabía que Nicodemo iba a estorbar sus propósitos. Es que Nicodemo se había convertido al Evangelio. Nicodemo se había convertido a Cristo Jesús. ¿Tú te vas a convertir? ¿Tú vas a recibir al Señor Jesús como este hombre que lo tenía todo? Al final de los días de Nicodemo, Nicodemo se volvió cristiano. Nicodemo vendió todo lo que tenía y lo dio para la predicación del Evangelio. ¡Qué lección tan maravillosa y tan importante que nos deja Nicodemo! Además,
Nicodemo se acordó de las palabras que Jesús le dijo: a menos que el Hijo del Hombre no sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo se acordó de esas palabras, creyó en las palabras del Señor Jesús, se convirtió al Señor Jesús, y Nicodemo será resucitado cuando Cristo venga, y lo veremos en el reino de los cielos, tú y yo, si aceptamos también a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La Biblia contiene grandes lecciones. Hoy hemos visto, a través de un hombre dirigente, poderoso, rico, es decir, Nicodemo, cómo fue alcanzado por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación. Ojalá tú también, amigo televidente, seas alcanzado como Nicodemo. Todos necesitamos ser alcanzados como Nicodemo, nacer de nuevo. Esa es la orden que dio el Maestro. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, subir de las aguas, y luego cada día nacemos del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra y a través de la oración y la comunión con Dios, a través de nuestra congregación en la iglesia y de compartir las buenas nuevas de salvación. Hemos llegado al final de un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Querido Padre, gracias, Señor, porque en tu palabra nos das lecciones de cómo debemos llegar a ti. Es necesario que seamos bautizados y nacidos del Espíritu Santo. Permite, oh Dios, que todos podamos hacer ese pacto contigo. Bendice a la teleaudiencia y que todos aquellos que hoy han escuchado este tema puedan ser alcanzados por tu santo evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta un próximo estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Con permiso.